RCR, la red que comunica y une al Perú. Señor Bereche, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a toda la audiencia. No, los agradecidos somos nosotros. Tras la situación política que estamos viviendo en estos momentos, la reciente vacancia presidencial, la Cámara de Comercio y la Producción de Piura está exhortando, ¿no?, a las autoridades a propiciar la unidad nacional y afrontar justamente la actual coyuntura, ¿no? ¿Cuál es la posición en sí que ustedes están adoptando? Porque hay que reconocer que las cámaras de comercio de todo el país juegan un rol preponderante, un rol fundamental, ¿no? Y muchas veces por el centralismo, muchas veces le damos solamente posibilidad de expresarse a la clase política, ¿no?, o a quienes tienen algunas aspiraciones de carácter electoral. Pero ustedes son actores directos en el día a día y conocen exactamente cuál es la temperatura en sus respectivas jurisdicciones, por favor. Sí, sí, muy buenos días. Efectivamente, nuestra posición desde los gremios de empresarios del país, y particularmente en nuestra región Piura, pues es de hacer un llamado, ¿no?, a la calma, a la tranquilidad, pero también desde nuestro lado, pues mostrar nuestra preocupación, ¿no?, frente al incierto panorama que vivimos en el país, además innecesario, ¿no? Nuestra posición siempre fue de que al expresidente o al presidente Vizcarra se le investigue con todo el rigor de la ley, una vez terminada el mandato y tengamos unas elecciones en las cuales podríamos, pues, o deberíamos, pues, debatir ideas, debatir planes, debatir propuestas y poder llegar a elegir una plancha presidencial y un legislativo de consenso, y que tengamos, pues, en el futuro una reconstrucción nacional, un futuro gobierno de reconstrucción nacional, que es lo que necesitamos dada la crisis de salubridad, la crisis económica. Nosotros vemos innecesaria, ¿no?, además inoportuna bajo la coyuntura que vivimos, esta inestabilidad política en la cual vive el país, y que ha provocado además legítimas manifestaciones de sectores de la población que con todos sus derechos rechazan, y a nivel nacional también se muestran estas reacciones. Piura no es la excepción, ¿no?, contra el gobernante de turno. Entonces, también censuramos los vandalismos que puedan ocurrir en el país. No estamos de acuerdo con ello, pero sí pensamos que es innecesario la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Pudimos haberlo hecho mejor y concentrarnos en la salud, en la reactivación económica y una transición con una atmósfera de confianza y de tranquilidad y de debate de ideas hacia una nueva plancha presidencial que sea un gobierno de reconstrucción nacional, ¿no? Ayer nosotros conversábamos acá en RCR, Red de Comunicación Regional, con el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Andrés Flores Arauz, ¿no? Y él expresaba que se va a tender puentes, este va a ser un gobierno de unidad, y lo que buscan es garantizar la preocupación no solamente de los gremios empresariales, sino del país, llegar a elecciones transparentes hacia el 2021, ¿no?, y el cambio gubernamental en julio del mismo año, ¿no? ¿Cómo observa usted la designación de Andrés Flores Arauz al frente del gabinete? Bueno, en realidad no sabemos aún cuál va a ser el gabinete o cómo va a estar conformado el gabinete. No sabemos aún qué es lo que va a pasar en los siguientes días. El país está sumado en una incertidumbre general. Tenemos sectores que están paralizados, puesto que no se está decidiendo temas que venían ya encaminados, por justamente no hay todavía este gabinete que debería liderar, ¿no? Le voy a poner un ejemplo, ¿no?, que nosotros aquí en Piura tenemos. Aquí en Piura existe una deuda social por parte del gobierno desde el año 2017 y se llama Reconstrucción con Cambio. En efecto. Y ese tema, nosotros lo que estamos diciendo es, después de la cuarentena, se cerró el convenio gobierno-gobierno con Inglaterra. Se han avanzado las licitaciones de 15 colegios, 3 centros de salud, un hospital en Sullana que ya empieza ejecución
un hospital de Chulucanas, se está licitando el manejo integral del río, ¿no? Que es una gran obra que Piura espera para poder no inundarnos y además guardar agua para las épocas de sequía, justamente del mismo fenómeno del Niño. Y estos temas van avanzando, ¿no? Vemos participación de la ciudadanía, de los diferentes colectivos, de los diferentes actores de Piura, científicos, académicos, profesionales, empresariales, en el quehacer de la reconstrucción con cambio. Nosotros exhortamos que eso continúe, porque es un bien mayor para la región Piura. Repito, es una deuda social que el gobierno tiene y debe ser cubierta, y ese sentido de continuidad de los actuales funcionarios y directivos de la Autoridad por la Reconstrucción con Cambios debe continuar, ¿no? Para que Piura no pare, para que Piura continúe en lo que se ha iniciado en este segundo semestre del año, que es arrancar con los proyectos integrales que Piura necesita. Le voy a poner otro ejemplo. Hace un par de semanas estuvo aquí en Piura el viceministro de Transportes y Comunicaciones, con quien yo hablaba personalmente, y acordamos, sea en este gobierno, se dé viabilidad a la culminación de la carretera Irsa-Norce para poder terminar la vía perimetral que Piura necesita para sacar sus productos del medio Piura hacia el puerto. El acuerdo fue dado, hubieron acuerdos importantes, integrales de solución, también acuerdos en el mediano plazo, y ahora nos preguntamos qué va a pasar, ¿no? Si es que todo vuelve a foja cero y debemos nuevamente pues retrotraer todos los diagnósticos y todas las argumentaciones para que los proyectos para Piura avancen. Entonces, yo creo que en misma situación deben estar los gobiernos locales, los gobiernos regionales, y no era necesario estar en esta situación que suma una crisis más a la ya crítica situación de la salud y la economía. Nos parece justa la demanda que ustedes plantean, ¿no? Pero son demandas que están y se proyectan justamente hacia el año 2017, ¿no? Cuando era presidente Pedro Pablo Kuczynski. Nosotros seguimos muy de cerca los ofrecimientos que han hecho los presidentes, ¿no? Con Pedro Pablo Kuczynski se creó la Autoridad de Reconstrucción con Cambio. Luego, cuando viene ya la sucesión de mando, en este caso asume Martín Vizcarra, yo recuerdo perfectamente que su primera presentación a nivel nacional fue en Piura. Les ofreció 5.000 millones para Piura, para la reconstrucción. Eso ha sido en el año 2018. Y hemos conversado con representantes de distintos gremios, ¿no? De la propia Cámara de Comercio, hemos conversado con los representantes de la Cámara de Comercio, con economistas en Piura, con representantes de las juntas de riego, y no se había hecho nada. Nos parece muy puntual lo que ustedes dicen, ¿no? Hay que exigir que se hagan las obras, ¿no? Y 3 años y no se hizo nada. Es lo real, ¿no? Y ustedes marcan la preocupación ahora que se hagan. Y eso hay que exigirle al gobierno actual, ¿no? Eso me parece una justa demanda. Efectivamente, usted lo ha resumido con bastante claridad. A lo largo de estos años el avance ha sido más que incipiente, pero sí vemos que a raíz del convenio gobierno-gobierno, sí vemos avances por fin en Piura. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasaría si es que cambian funcionarios, cambian directivos y se paraliza, podría paralizarse pues estos avances que ya arrancaron por fin en Piura? Entonces, nuestro pedido es a las actuales autoridades, pues un pedido de continuidad, un pedido de evitar los retrasos y evitar se retrotraigan estos proyectos que ya empezaron, ¿no? Donde las empresas, incluso piuranas, están participando y van a participar se viene un próximo roadshow de subcontratación donde nuestras empresas van a participar, y esto también es parte de la reactivación económica de Piura, donde habrá trabajo, ¿no? También para los piuranos, porque esas inversiones, si bien son públicas, son de ejecución de privados, y de privados que tienen que ser también piuranos. Entonces, esto también ayuda en esta coyuntura de reactivación que vivimos. Entonces, ahí me parece muy bueno el resumen que usted ha hecho, pero también hay que mirar qué ha pasado después de la cuarentena. Y después de la cuarentena tenemos un convenio gobierno-gobierno, tenemos reglas distintas donde se ve más agilidad en la licitación de los proyectos, y lo que pedimos es
que no paren, que continúen hasta llegar a la ejecución por fin que Piura tanto necesita. No, además usted plantea un tema interesante, que eso se denomina seguridad jurídica, ¿no? ¿Por qué habría que romper un convenio de gobierno a gobierno? O sea, eso es inaceptable, ¿no? Si ya hay un compromiso, lo que se tiene que hacer es continuar con esos compromisos y que las obras se ejecuten. Lo que menos podemos esperar nosotros peruanos es que se vulnere la seguridad jurídica, ¿no? Como ha venido ocurriendo. Muy por el contrario, ustedes como gremio empresarial lo que tienen que propugnar es que se cumplan justamente los compromisos, se ejecuten las obras, se disponga justamente de los fondos o de las partidas correspondientes. Ayer conversábamos con el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que a la par es gobernador en Piura, el señor Servando, y él explicaba que la primera tarea es intentar un diálogo para así poder generar que fluyan los proyectos, no puede haber paralización. Y nos parece bien que existan estos pronunciamientos, ustedes como representantes empresariales, el gobernador regional como representante de toda la jurisdicción, ¿no? Y eso me parece saludable. ¿Cómo está cerrando la economía en este año en Piura? Porque hay que ser muy honesto, ¿no? Hemos tenido una economía casi paralizada, ¿no? Perdón, no llegué a copiar la pregunta, la última, por favor. ¿Cómo está cerrando la economía en Piura en estos momentos, a fin de año? Correcto. Bien, mire, la economía en Piura en este momento viene en un proceso de reactivación, ¿no? ¿Ya? Para poner algunos indicadores, el empleo, ¿no? El empleo en Piura está muy golpeado. No me equivoco, creo en decir, de acuerdo a los indicadores del Ministerio de Trabajo, que Piura, después de Lima, es la población más golpeada en cuanto a desempleo. Nosotros, pues voy a poner un ejemplo. A octubre del año pasado nosotros teníamos 171,000 empleos formales en la actividad privada, ¿no? A este año, a octubre de este año, tenemos 121,000, es decir, 50,000 empleos menos, ¿no? Y si nos remontamos a febrero, en febrero teníamos poco más de 150,000 empleos según planilla electrónica en la actividad privada. A 121,000 son 30,000 empleos menos del pre-COVID. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos afectados, ¿no? En más o menos un 30% de desempleo formal en Piura. Se viene consiguiendo de a 5,000 en 5,000 cerrar esta brecha desde que nos hemos reaperturado, más o menos desde el mes de junio-julio, ¿no? Pero indudablemente tenemos un 15% de empresas que todavía no pueden reaperturarse por su misma condición y naturaleza de funciones, ¿no? Por tanto, hay que buscar alternativas y los sectores productivos se están reactivando, el agropecuario marcha bien, la pesca marcha bien con la pota, y la industria del cemento está marchando bien y tenemos ya 3 meses de crecimiento en Piura en la industria del cemento. Justamente la industria de la construcción que da tanto trabajo es el gasto público, es a través del gobierno que se está invirtiendo a través de los programas Trabaja Perú, a través de los programas Arranca Perú, los bonos habitacionales, es donde está generando mucho empleo. Entonces, eso no puede parar. Ese gasto público no puede parar porque es materia prima fundamental de la reactivación o de la agilidad o no que puede haber en la reactivación de nuestra región. Y es el llamado que hacemos a las autoridades de turno para que den este sentido de continuidad, ¿no? Y sobre todo en la reconstrucción con cambios, que es fundamental para Piura. Magíster Javier Bereche Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio y de Producción de Piura, le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato conversar con usted, que tenga buen día. Igualmente, muchas gracias por la invitación y siempre muy agradable conversar con ustedes. Gracias. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.